Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos siguen a través de Diócesis Media, este proyecto unificador de los medios de comunicación social católicos de la Diócesis de Matagalpa. Primer momento. Jesús, verdad. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 en adelante. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces 7? Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús le dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. Pero el servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo momento. Jesús, camino. Queridos hermanos y hermanas, vamos a encontrarnos hoy con continuación del Evangelio de ayer, que compartíamos, meditábamos y reflexionábamos y orábamos sobre la corrección fraterna. Hoy nos encontramos con la manera de perdonar. Y una de las cosas importantes en este camino, en este proceso de conversión, en este proceso ascético, es precisamente que nosotros acompañamos desde nuestra propia experiencia del encuentro con Dios. Pero a veces no somos agradecidos. Vean qué interesante el Evangelio. Comienza diciendo que Pedro se acerca a Jesús y toma la palabra, le pregunta: «¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?». Pedro, la cabeza de la iglesia, toma la palabra. Y es que el Señor le responde: no solamente 7 veces 7, sino hasta 70 veces 7, que quiere decir siempre. Es decir, amadísimos hermanos, que la iglesia, Pedro, que representa la iglesia debe perdonar siempre. El cristiano debe tener una actitud de perdón,
de reconciliación, de paz, de diálogo. No podemos nosotros responder de otra manera sino con el perdón, con la paciencia. Más adelante lo toca el Evangelio. Y nosotros entonces, como iglesia, como cristianos, como bautizados, tenemos que aprender, amadísimos hermanos, a mantenernos unidos en la fe, en el amor, en el perdón. Solamente cuando nosotros tenemos esa experiencia de reconciliación con Dios, con los hermanos y con uno mismo, entonces podremos ser compasivos y misericordiosos. Y entonces aquí vamos a la actitud que tuvo este siervo. Cuando se sintió agobiado porque no podía pagar la deuda, pues cae en tierra pidiendo perdón y pidiendo paciencia con él. El Señor le perdona, tiene compasión, lo deja libre, le perdona la deuda. Pero este siervo no es agradecido con ese momento providencial que tiene en su vida. Y saliendo de esa experiencia, encuentra otro que le debe poco, no como la cantidad que debía él. Y entonces, sin autoridad moral, se atreve a ser injusto con esa otra persona, que le responde de la misma manera que él acababa de pedir compasión. Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mis queridos hermanos y hermanas, a veces esas son nuestras actitudes cuando en nuestra mente y el corazón está la ambición. Tenemos que aprender a perdonar cuando hemos sido perdonados. Y esto no solamente, mis queridos hermanos, como el ejemplo de hoy, en esta parábola, que toma una realidad social, una realidad familiar, una realidad terrenal, sino que a veces en lo espiritual también somos así. Vamos a confesarnos, el Señor nos perdona, nos libera, nos purifica, y después salimos siempre juzgando al vecino, juzgando al otro, hablando de esto, hablando del otro, renegando del padre, renegando del obispo, renegando del papa, renegando de todo. Y entonces nunca estamos tranquilos. Siempre estamos buscándole la quinta pata al gato. Amadísimos hermanos, la iglesia debe perdonar siempre. Por eso en nuestra mente y el corazón como iglesia nunca está la injusticia, nunca está la opresión, nunca está, sino que nuestra misión es la salvación de las almas. Encontramos siempre algunos hermanos y padre, pero la historia negra, la Inquisición, la esto. Amadísimos hermanos y hermanas, la iglesia que ha fundado nuestro Señor, que ha hecho camino en la historia, la iglesia santa porque su fundador es santo, pero pecadora porque somos humanos quienes estamos también, pero el Espíritu Santo mora en la iglesia y los poderes del infierno no van a poder contra ella. Hay que perdonar siempre. Y solamente se puede perdonar cuando hay una experiencia de encuentro, de diálogo, de comunicación con el Maestro Divino. Que hoy entonces, acompañados de esta palabra, tengamos compasión de los otros. Señor, esto es lo que soy, esta miseria soy, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darme la vida. Y cuando nos encontramos con el otro, gracias, Señor, por la vida de mi hermano. Gracias, Señor, por los logros que veo en esta familia. Que ya esos deseos a veces de tener envidia por el otro, de tener un resentimiento, desaparezcan de la mente y del corazón del cristiano para ser una sola familia, la familia de los bautizados, de los hijos de Dios. Tercer momento, Jesús vida.
Hagamos oración. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Levántame en el día terrible, yo confío en ti. En Dios, cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño. Buscan un sitio para espiarme, acechan mis pasos y atentan contra mi vida. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que tú eres mi Dios. Dios mío, cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Te alabo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en tu presencia a la luz de la vida. Amén. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros.